ahorita voy a hacer una reseña de los exilios. Vas. Mis queridísimos comanches, pues ya estamos de vuelta acá en Territorio Comanche. Pues hoy es viernes de pura gozadera, de pura ricura y de la pura sabrosura. Y entonces, pues, ¿qué creen? Pues vamos a seguirle con este bonito análisis, en todo caso con nuestro querido Evo Morales, que está en México. Y pues bueno, donde también fue distinguido como... pues ahora sí que como visitante distinguido, ¿no?, de la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum. Le agradece al hermano presidente, fíjense el discurso, a Andrés Manuel López Obrador, y pues evidentemente potencializa la imagen del canciller, en todo caso, de Marcelo Ebrard Casaubon, que pues bueno, desde ahí ya está perfilado para ser nuestro próximo presidente de México, ¿no? Fue así como la presentación bonita, ¿no? Oye, entonces, a mí, termina, no sé. No, sí, espérate, ¿no? Y pues bueno, y por si esto fuese poco, precisamente para que ubiquemos a Evo Morales, hoy día se reúne con las bases, se está reuniendo con las bases sociales, y por eso no es coincidencia que se haya reunido con el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque la base social es finalmente la que lo llevó en todo caso a poder estar entonces al frente de Bolivia, y por ende, pues bueno, hoy día acá en México lo que está haciendo es, en todo caso, visitar básicamente pues a la clase trabajadora, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder concientizar entonces del papel que juega México estando al frente de pues básicamente de América Latina, ¿no? Entonces, y pues ante eso, pues no se nos haga extraño que ya no tarde en reunirse con los estudiantes también y con otros grupos, ¿no? A mí me gustaría, tienes toda la razón y comparto tus impresiones. A mí me gustaría, acabo de encontrar una lista, ¿no?, de todos los refugiados, y justamente para recordar y de alguna manera tener como un panorama más preciso de esta tradición que tenemos del refugio, tanto humanitario como político, ¿no? De Trotsky a Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Ya lo habías mencionado tú hace ratito. Claro. Y bueno, vamos a mencionarles los más emblemáticos para que ustedes hagan como memoria y no digan que es como producto de la casualidad, sino es parte de esta política internacional, de estas relaciones con las que se maneja de manera diplomática nuestro país, ¿no? Entre los primeros pues se encuentra José Martí, digo, para quienes ubican más o menos ese nombre, y quien no, pues googleenlo, mis comanches, digo, sería bastante curioso que no lo supieran, ¿no? Exactamente, aquí ya lo acaba de decir mi querida Vanessa Paredes Rojas, ¿no? Está también Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?, quien fue un político y pensador peruano, quien llega a México, justamente invitado por José Vasconcelos. Él precisamente también fue un perseguido político allá en su país. Evidentemente está también León Trotsky en el año de 1937, lo que les mencionaba, fue también recibido por nuestro presidente Lázaro Cárdenas, quien le da precisamente a este ideólogo revolucionario opositor al régimen ruso, al señor León Trotsky. También está Luis Buñuel, digo, nada más y nada menos, Luis Buñuel y Luis Felipe durante la Guerra Civil Española, allá por los años de 1930, quienes se vieron forzados a huir de su país y que también fueron recibidos por autoridades mexicanas, ¿no? Entre el año de 1939 y 1942, más o menos, el gobierno de Lázaro Cárdenas refugió o dio asilo a más de 25,000 españoles, imagínense nada más, entre los cuales se encontraba el poeta Luis Felipe y el director de cine Luis Buñuel, quien dime si estoy en lo cierto, él fue el director de Los Miserables. Así es. ¿No? O sea, ¿sí se llama la película, o sea, con Cobos? Ahora bien, ¿Los Olvidados o Los Miserables? Los Miserables. Ahora bien, fíjate que esta parte es sumamente importante porque te habla Fidel que también, Castro. Ojo, ¿no? O sea, digo, Fidel Castro y también el Che Guevara también estuvieron Fidel acá, Castro, ¿no? Héctor José Campora, termino la lista. Sí, dale, ¿no? Para que más o menos ubiquemos. Héctor José Campista fue un argentino, ¿no?, quien se asilió justamente en la Embajada de México en Buenos Aires. Él fue un peronista que permaneció 3 años en la representación diplomática mexicana. Fíjense, ahí murió a los pocos años, un año después, a causa de un cáncer. Shah de Irán, en el año del 79, un personaje prominente, quien había sido derrocado durante la Revolución Islámica de su país.
la familia Allende, Mira. hablando nada más en el año de 1970, cuando el gobierno mexicano pues recibe a refugiados de Argentina, Chile y Uruguay, que huían justamente de los regímenes militares de sus países. También se encuentra Rigoberta Manchú, ¿no? Una indígena guatemalteca, Claro. quien escapaba de la guerra civil en su país. Está Manuel Zelaya, ¿no? Quien también fue... este brother sí no lo ubico muy bien. La tradición de otorgar, bla, bla, bla. ¿Quién es este señor? Es un... Manuel Zelaya, presidente de Honduras, depuesto por un golpe de Estado en el año de 2009. Él fue el último, digamos, que se dio, y fue con Felipe Calderón, allá seguramente le dijo, vente a echar unos bacachos acá a México, acá nos la pasamos a gusto. Pues fue justamente él, el presidente Manuel Zelaya, derrocado allá en el gobierno de Honduras. Pues nada menos y nada más que es una tradición bastante amplia. Creo que el que más apertura dio de asilo fue nuestro presidente, de los mejores que nos ha dado, creo, la historia política de nuestro país, el general Lázaro Cárdenas. 25,000 españoles, nada menos y nada más. Y habría que revisar las plantillas de profesores tanto de la UNAM como del Politécnico, y ahí darían cuenta del gran impacto. Hay un México antes y después de la aportación de los refugiados en nuestro país. Hay un antes y un después. Es toda esa riqueza, todo ese bagaje cultural se lo trajeron para acá, porque muchos de ellos eran profesores y figuras destacadas en sus ámbitos allá en su país. Pero bueno, este dictador Franco los echó, y qué bueno que los recibimos de este lado, ¿no? Así que no juzguemos a la ligera, analicemos quién es Evo Morales, su trayectoria política, cómo llegó hasta su cuarto mandato y cómo está. Yo siempre les voy a dejar, y tú quiero que me digas, aguas con todas las noticias que condenan a un personaje público. Fíjate que de eso se está encargando ADN 40, se está encargando el bigotón del 13, ¿no? El asqueroso de Javier Alatorre, y también lo he estado viendo mucho en estos programas del canal 2, del canal de no sé quién, ¿no? Perdón. ¿De la risa? Sí. Perdón, pero es asqueroso, y no sabes el nivel de manipulación que manejan dentro de eso, y pero ya quisiéramos en todo caso que acá hubiese, aunque sea tantito, ¿no? de eso, de ese discurso que maneja tanto Evo Morales, y por qué pretende replantear en todo caso esta base social, pues porque sabe bien, lo saben de entrada, que pues atentarían en contra de esos intereses, ¿no? Y pues bueno, gracias a eso, Evo Morales evidentemente sacó de la pobreza extrema, en todo caso, a su población en tan solo 6 años. ¿Vale? Entonces garantizó, por ejemplo, la educación también, entonces, así como también potencializar a Bolivia como un país sustentable, lo cual no es cosa menor, ¿eh? Entonces, pues bueno, ¿no? Yo creo que aquí también hay que dejarles a todos los comanches como el fundamento legal. Hay una ley al respecto aquí en México que se llama la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En uno de sus artículos justamente nos define qué es el asilo político, y nos dice al respecto que es una protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero que es considerado por motivos o delitos de carácter político, o aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro, el cual puede ser solicitado por vía diplomática o territorial, que fue lo que hizo Evo Morales, ¿no? Él solicitó formalmente asilo político, y después esta señora presenta una carta de extrañamiento y protesta porque México le está abriendo las puertas a Evo Morales. Ahí dejamos el tema de Evo Morales, es un tema sumamente interesante que bien podría abarcar lo que resta del programa, y hay que estar muy pendientes de qué va a hacer Evo Morales acá en México. Seguramente va a empezar a acercarse a otros grupos sociales, a tratar de darle ese punch también a la 4T, que buena falta le hace que le den unos cursos de primeros auxilios al buen López Obrador, porque está perdiendo simpatía por parte de quienes votamos por él, está defraudando a muchos sectores. Entonces necesita como un poquito de oxígeno para que este tipo de personajes, a ver si le ayudan en algo, ¿no?
Por lo pronto ahí dejamos la 4, ahí dejamos al buen Evo Morales. Y pues si quiere venir a Territorio Comanche. Aquí Territorio Comanche bienvenido. le da formalmente la bienvenida a este país que tenemos la tradición de abrir las puertas a quienes consideramos que por cuestiones políticas está siendo perseguido y su vida y su integridad física puede llegar a peligrar. Y con la de él, también la de los bolivianos, ¿no? Así Entonces, en espera de que venga lo mejor para Bolivia, que él pueda regresar pronto a su país y pues bueno, volver a legitimar esta democracia representativa y legítima que lo mantiene en el poder. Es correcto. ¿Qué más, mi querida Vanessa Paredes? Pues bueno, pues ahí tenemos a Salvador Piñera, ¿no? Ya que estamos hablando de América Latina, ¿no? Entonces, pues lamentablemente tenemos que en Chile las cosas están saliendo, híjole, de control. Es que Chile siempre se caracteriza por estos carabineros, ¿no? Estos pinches policías en cualquier parte del mundo son la misma mierda. Y perdónenme que lo diga con estas letras, pero es asqueroso la forma. Se les olvida que son compatriotas. O sea, al final yo tengo una teoría. Este pinche discurso tan mierdero, perdón, pero es que no puedo con esto. Es que sí da rabia. O sea, perdón, no puedo con esto, les pido una disculpa por ello, pero este discurso tan aberrante neoliberal en donde atentas en contra de tu propia población, de tus hermanos, básicamente, ¿no? Para legitimar maldito ¿no? aquel soldado que dispara en contra de su propio pueblo, Simón Bolívar. Así de sencillo y así de cruel y así de vil podemos entender las acciones por parte de esta fuerza represora allá en el vecino país chileno. Nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos chilenos. Lo único que está, o sea, todo, tengo entendido, todo comenzó, a ver, corrígeme si estoy en lo cierto, por el aumento a las tarifas del metro, que por cierto le dieron en su Mauser, y que ya no hay metro, y que en estas protestas... Es que es una burla. No, es que yo estoy... A ver, aquí es un tema bien interesante y quiero hablarlo contigo porque yo sé que tú eres más radical que yo. Radical en el sentido político, porque hay gente que ya me dijo, a ver, radical quiere decir que viene de raíz y nada tiene que ver con la agresividad en una postura política. Radical en el argot político, radical en nuestro lenguaje, claro, que cada profesión puede tener para poderlo adecuar a lo que quiere decir, ¿no? En este sentido, radical lo utilizamos como algo pues más, con mayor fuerza, como más rebelde, como con unas acciones no ortodoxas, sino todo lo contrario, que buscan hacerse escuchar de una manera diferente. Radical en ese sentido, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos entender la protesta por parte de los diversos grupos de la sociedad ante medidas como la que bien estás mencionando, que es una grosería, es una bofetada al pueblo? Es que, ¿cómo? Pero ¿dónde? O sea, destruyeron el metro, Vanessa. Sí, pero oye, también es una mentada de madre, perdón que lo diga, que el ministro de Economía haya salido y a decir, pues bueno, para que mantengan en todo caso la tarifa para ustedes como estudiantes pinches pobres, porque eso fue lo que dijo el maldito, estudiambres, ¿no? Sí, ¿no? Y toda esa gente pobre, pues bueno, van a tener una tarifa que los va a... pues les va a ayudar en todo caso, siempre y cuando salgan, utilicen el metro de las 5 a las 7 de la mañana, 7,1 aumenta la tarifa para entonces la gente que lo puede pagar. Te está hablando de un discurso neoliberal, entonces, en donde solamente los económicamente activos y productivos que pueden pagarlo y se puede convertir en un privilegio, entonces ya dejó de ser un derecho, carajo. Entonces, ¿qué pasa si entras tú a las 11 de la mañana? A toda madre tienes que salir a las 6:59 para que pagues entonces. No, evidentemente es una grosería, como bien lo estás mencionando. O sea, tienes derechos de tal a tal hora. A ver, espérame. O sea, los derechos son inalienables al ser humano, por el solo hecho de ser. Sencillo. Los derechos ni siquiera se reconocen. Los derechos se hacen valer. Claro. Punto. Tú no tienes que reconocerme nada. Tú tienes que darme a mí la libertad para poder ejercer mis derechos. Dime tú si eso no te encabronaría. Por ser humano. Y cualquier estado, nación constituido en la modernidad, tiene la obligación de generar condiciones de bienestar social, económico, de educación, de trabajo, de salud. No están pidiendo nada. Al final, a los políticos se les olvida que ellos operan con dinero público.
con el dinero que sale de nuestros bolsillos por el pago de impuestos. El dinero que ellos utilizan no es dinero que salga del Fondo Monetario Internacional porque sí, es dinero nuestro, Claro. que se lo malgastan en este excéntrico modo de vida que tienen, porque para ser político en América Latina hay que tener como 30 guaruras y como 30 carros blindados y vivir literalmente. Yo siempre hago esta analogía, y perdón porque hasta ha habido quien ha hecho estudios de derecho comparado con esta inmunidad que tienen los políticos, que literalmente se erigen como monarcas por encima del resto de la población. En el entendido de que ellos no son pueblo, y que si fueron pueblo en algún momento ya se les olvidó, ¿no? Los derechos que tenemos como ciudadanos, como el libre tránsito, por ejemplo, el que el Estado te provea de las herramientas necesarias para que tú puedas ir a donde sea, a través de un servicio público que a ti te transporte de una manera, primero que todo, segura y sobre todo económica. Porque tú no puedes hablar de pobreza y les quieras aumentar el servicio de metro acá a 30 pesos. A 30 Evidentemente, aquí yo creo que lo que yo pongo en tela de duda es, ok, tú protestabas porque te subieron el metro, pues ahora ya no hay metro, ahora ya lo destruiste. O sea, yo a veces lo que cuestiono yo a veces lo único que pongo en tela de duda, reitero, es la virulencia o la beligerancia, mejor dicho, la beligerancia con la que los movimientos sociales, sí, son masas enardecidas y muchas veces están bien dirigidas y muchas veces no. Pero la realidad es que ellos acabaron con un servicio público. Ok. Que sí, volvemos, el fundamento era más que razonado. El argumento era más que lógico. Estaban llenos de rabia por esta burla. Pero al final, ellos mismos se perjudicaron todavía más. No, sí, espérate, pero básicamente, o sea, desde el punto de vista meramente marxista como tal, ojo, evidentemente era la violencia la que iba en todo caso a legitimar este golpe tan fuerte para someter a todos los chilenos. Por lo tanto, evidentemente eso era necesario. Entonces, cuando no hay las condiciones, las creas. Y entonces se crearon. Ahora bien, estamos hablando de que de este sistema neoliberal tan agresivo, instaurado propiamente de primera mano, primero en Chile, pues evidentemente generó este descontento. Ahora bien, la vida es carísima en Chile. Estamos hablando de que ya no hay condiciones básicamente para la clase trabajadora, para los obreros, básicamente para el proletariado, carajo. Y ante eso estamos viendo algo bien importante. Que ojo, que si no se hacía así, ellos jamás iban a ser escuchados. Ahora bien, lo que están pidiendo es legítimo, cambiar el orden constitucional. Y tú y yo sabemos que el orden constitucional se crea y se da gracias a una revolución. Y por lo tanto, es legítimo lo que están pidiendo, por una razón, porque esa constitución queda entonces desde la base, desde la dictadura de Augusto Pinochet. Por lo tanto, ¿de qué te habla esto? Que si bien es cierto que este capitalismo tan cruento, tan cruel, evidentemente arremetió peor con estas políticas neoliberales. Y entonces, eso que te habla de una segregación, de básicamente ahogar hasta puntos en donde ya no se puede más, pues a toda la población. Aquí el asunto aquí el asunto está, y tú lo sabes también sobradamente, que el Estado tiene la capacidad de apagar, así como tú matas una hormiga, un movimiento social. Por eso salieron los carabineros, tú lo sabes. Hijos de perra, perdón, nada más llevan 200 ojos de las personas, ¿no? Aquí la situación, yo sé que es un tema que evidentemente te cuesta trabajo entender, y a mí también, pero recordemos, hay que verlo de una manera objetiva. Sí. Evidentemente nosotros estamos a favor de la lucha por parte de los ciudadanos. Evidentemente estamos conscientes de lo que están atravesando nuestros hermanos chilenos, pero más allá, yo siempre he creído que sí, la protesta si no molesta no es protesta, ¿no? Yo entiendo que si tú llegas y tocas la puerta y oigas, fíjese que estamos muy enojados porque nos subió el metro, y pues la verdad es que no se vale, miren, no sea mala onda, pues evidentemente te van a dar así como, ay, pues híjole, cuánto lo siento, pues perdón, ¿no? O sea, la próxima vez te van a preguntar. Evidentemente no vas a generar ese impacto que estás buscando. Yo lo puedo entender.
Yo a veces siento que el problema con los movimientos sociales es que todos son de una existencia efímera. Una vez, y hay de hecho teorías al respecto, una vez que se logra medianamente el objetivo, estos se dispersan, ¿no? Pero no ha disipado, aquí el se ha asunto fortalecido. es a lo que voy. Aquí el asunto es que ante esta represión sistemática, lo único que han logrado es todo lo contrario. Pues Se es ha que fortalecido y ya los medios hartazgo, internacionales están en los ojos de Chile. Están claro, puestos sobre todo el Chile, mundo. perdón. Y en ese sentido, yo lo que estoy cuestionando sobre Chile y sobre esta cuestión de la destrucción de la infraestructura urbana, que ahora dices, bueno, protestaban porque no tenían, porque se les subió la tarifa del metro, bueno, pues ahora no tienen metro. Yo lo único que estoy cuestionando es la beligerancia con la que a veces actúan los movimientos sociales. El asunto de no encauzar de una mejor manera sus protestas, que es difícil. Con los carabineros frente a ti y con el tolete. Y, no, pero no quemarlo, pero no quemar los vagones. Pudiste haber quemado las estaciones. Pudiste haber quemado donde está, emblemáticamente tenía mucho Era más necesario. que quemaras la taquilla. Quema la taquilla, quema los torniquetes. Pero ¿por qué queman los trenes? O sea, al final es eso. O sea, tienes que ser también inteligente. Porque al final los que van a terminar pagando todo eso también van a ser los ciudadanos. Porque va a salir del billete de los impuestos el que compren trenes nuevos, o que los reparen, o que hagan el remozamiento de Y que todo lo saquen que la destruyen. piñera, que es lo principal. Que para que eso pase lo veo complicado. ¿No? Pero bueno, no se vayan, Pero por sí, favor. Regresamos para que ahorita le damos un mezcalito a Vane para que se aliviane. Regresamos a Territorio Comanche, no Sí se me vayan. hace falta.